Hola a todos y bienvenidas a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ una vez Mood S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo genial, llenito de energía positiva. Y si no es ASU, bueno AQ estamos para animar un poquito las cosas. Hoy tenemos un temazo. Que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, les intriga y seamos sinceros, les tiene en vilo. Ya saben de QU Copyright hablo. Afra y Mert. QU Copyright pa su superíndice 3. ¿Por QU Copyright rompieron? CUUDL es el secreto de True S de esta separación superíndice 3N que sacudió superíndice 3 a todo el mundo del espectáculo. Prepu, rense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta historia, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos permita entender QU Copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos este misterio, les quiero pedir un favorcito rapidísimo, si todavía no estuvieron suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. AQ encontrar un chismecito del bueno, análisis profundos y mucha diversión superíndice 3N. ASU que ya saben, a suscribirse. Ahora vamos a lo que nos compete. La ruptura de Afra y Mert. Un tema delicado, sin duda. Para quienes no es tu copyright N al tanto, Afra y Mert eran, o mejor dicho, son, dos de las figuras Mood S importantes del panorama actoral turco. Su química en pantalla era innegable, su talento indiscutible y A de Mood S, formaban una pareja que a simple vista, parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. Su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3, como muchas otras, en el set de grabación superíndice 3N. Compartieron horas y horas de trabajo, risas, experiencias, y poco a poco, esa amistad se fue transformando en algo Mood S. Al principio ambos fueron muy discretos, intentando mantener su romance alejado del ojo público. Pero era inevitable. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans estaban al acecho y finalmente, las fotos y los vídeos confirmaron lo que muchos ya sospechaban, Afra y Mert estaban juntos. Y la verdad es que durante un tiempo todo parecía perfecto. Se les veo a felices, enamorados, compenetrados. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y el ejemplo de otros. Pero como les decía, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace unos meses, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si se les veo a distanciados, que si ya no se dedicaban mensajes en redes sociales, que si ya no asistían juntos a eventos. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores. Cosas que se inventan los medios para generar controversia y vender Mood S. Pero poco a poco los rumores fueron cobrando fuerza. Empezaron a aparecer testimonios de personas cercanas a la pareja que confirmaban que las cosas no iban bien. Que había problemas, discusiones, diferencias irreconciliables. Y entonces llegó superíndice 3 el comunicado oficial. Afra y Mert anunciaban su separación superíndice 3N. Bomba. La noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora. Las redes sociales estallaron. Los fans estaban devastados. Los medios de comunicación superíndice 3N se volvieron locos. Todo el mundo quería saber QU Copyright había pasado. ¿Por QU Copyright habían roto? ¿CUL era el secreto de True S de esta separación superíndice 3N? Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque obviamente Afra y Mert no dieron muchos detalles sobre los motivos de su ruptura. Se limitaron a decir que habían tomado la decisión superíndice 3N de seguir caminos separados y que se deseaban lo mejor mutuamente. Un comunicado típico elegante correcto, pero que no revelaba absolutamente nada. Así que como buenos detectives nos pusimos a investigar. A leer artículos, a ver entrevistas, a escuchar rumores, a analizar cada detalle de sus vidas. Y poco a poco fuimos armando el rompecabezas. Y lo que descubrimos, la verdad, no es tan sorprendente como podrá parecer.
Una de las principales razones de su ruptura, según lo que hemos podido averiguar, es la diferencia de prioridades. Afra y Mert están en un momento muy importante de sus carreras. Ambos son superíndice 3 venes, talentosos y ambiciosos. Y ambos están enfocados en crecer profesionalmente, en consolidarse como actores de renombre, en conquistar nuevos mercados. Esto en sí mismo no es malo. Al contrario, es admirable. Pero el problema es que para lograr sus objetivos, ambos necesitan dedicar mucho tiempo y energía a su trabajo. Y esto inevitablemente termina afectando su relación superíndice 3N. Ya no tienen tanto tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para cultivar su amor. Y poco a poco, la chispa se va apagando. Otra razón superíndice 3N importante, y esto es algo que también copyright N hemos escuchado de fuentes cercanas a la pareja, es la presión superíndice 3N mediática. Estar en el ojo público constantemente, ser perseguidos por los paparazzi, tener que dar explicaciones sobre cada aspecto de su vida, no es fácil. Y esto puede generar mucho copyright S, mucha ansiedad y muchas tensiones en la pareja. Además de ese, no podemos olvidar el tema de los celos. Ya su copyright que suena tu superíndice 3 pico, pero los celos son una de las principales causas de ruptura en las parejas. Y en el caso de Afra y Mert, este factor podrá haber jugado un papel importante. Ambos son actores, ambos trabajan con otras personas atractivas, ambos tienen escenas de besos y de amor con otros actores. Y esto, por mucho que uno intente ser maduro y comprensivo, puede generar inseguridades y celos. Pero, ojo, no quiero que piensen que la ruptura de Afra y Mert es solo culpa de factores externos. También copyright N es importante tener en cuenta que al final, ellos son dos personas, con sus propias personalidades, sus propias necesidades y sus propios defectos. Y es posible que simplemente no hayan sido compatibles a largo plazo. Que sus diferencias hayan sido muy fuertes que sus similitudes. Que el amor no haya sido suficiente para superar los obstáculos. Y aquí llegamos al punto clave de este vídeo, el secreto de truc S de la ruptura de Afra y Mert. Y la verdad es que no hay un solo secreto, sino una combinación superíndice 3N de factores. Una mezcla de presión superíndice 3N mediática, diferencias de prioridades, celos, incompatibilidad de personalidades y sobre todo, falta de tiempo y de comunicación superíndice 3N. Y es que al final, las relaciones son como plantas. Si no las riegas, si no las cuidas, si no les dedicas tiempo y atención superíndice 3N, se marchitan y mueren. Y eso es probablemente lo que le ocurrió superíndice 3 a la relación superíndice 3N de Afra y Mert. Se dejaron llevar por la vorúgine de sus carreras, se olvidaron de cultivar su amor y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Pero ojo, esto no significa que su historia haya terminado de forma negativa. Al contrario, creo que ambos han demostrado ser personas maduras y sensatas. Han sabido tomar la decisión superíndice 3N de separarse de forma amistosa, sin dramas ni rencores. Y eso es algo que debemos admirar. Ahora, ¿copyright le depara el futuro a Afra y a Mert? Pues la verdad, no lo su copyright. Pero estoy seguro de que ambos tienen un futuro brillante por delante. Son superíndice 3 venes, talentosos y ambiciosos. Y tienen todo lo necesario para triunfar en el mundo del espectáculo. En cuanto a su vida amorosa, bueno, solo el tiempo dirá. Quizá se encuentren el amor en otra persona, quizá se decidan darse una segunda oportunidad en el futuro. Lo que creo es que ambos han aprendido una valiosa lección superíndice 3N de esta experiencia. Han aprendido que el amor no lo es todo, que también copyright N es importante cuidar de uno mismo, de sus más menos y de sus metas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya ayudado a entender un poquito mejor copyright, fue lo que pasó superíndice 3 entre Afra y Mert. En resumen, la ruptura de Afra y Mert fue el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la presión superíndice 3N mediática, las diferencias de prioridades, los celos, la incompatibilidad de personalidades y la falta de tiempo y de comunicación superíndice 3N. No hay un solo secreto de truc S de su separación superíndice 3N, sino una serie de circunstancias que poco a poco fueron deteriorando su relación superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Y como siempre, quiero invitarlos a dejar sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright opinan de la ruptura de Afra y Mert? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Me encantaría saber su opinión. Superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Un abrazo enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay mucha tela que cortar. Como dice el dicho, el diablo es tur en los detalles, y en el caso de Afra y Mert, los detalles son jugosísimos. Vamos a adentrarnos aún en cada uno de los factores que pudieron haber contribuido a su ruptura, porque, seamos honestos, una relación superíndice 3N como la suya no se desmorona de la noche a la más menos sana. Asterisco, asterisco, profundizando en las prioridades divergentes, asterisco, asterisco. Hablemos de esa diferencia de prioridades. No es simplemente que ambos querían triunfar en sus carreras. Es que, al parecer, tenían visiones muy distintas sobre CEU superíndice 3 mo querían lograrlo. Afra, según fuentes cercanas, siempre ha sido una persona muy organizada y metu superíndice 3 dica. Tiene un plan a largo plazo para su carrera, y cada decisión superíndice 3N que toma es cuidadosamente calculada. Busca proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actriz y que la proyecten internacionalmente. Mert, por otro lado, es percibido como impulsivo y espontáneo. No le preocupa tanto la planificación superíndice 3N a largo plazo y prefiere dejarse llevar por las oportunidades que se le presentan. Esto no es necesariamente negativo, pero puede generar fricción superíndice 3N en una relación superíndice 3N, especialmente cuando ambos están en la cima de su popularidad y tienen muchas opciones sobre la mesa. Imaginemos la situación superíndice 3N. Afra recibe una oferta para protagonizar una serie en el extranjero, una oportunidad que podrá catapultar su carrera a nivel mundial. Ella está entusiasmada y quiere aceptarla, pero eso implicará pasar varios meses lejos de Mert. Él, por su parte, acaba de firmar contrato para una película que se rodará en Turquía, y no está dispuesto a posponerla ni a viajar con Afra. De repente se enfrentan a una decisión superíndice 3N difícil, anteponer sus carreras a su relación superíndice 3N, o sacrificar sus ambiciones profesionales por el bien de su amor. Este tipo de situaciones, que seguramente ocurrieron de una vez, pueden generar mucha tensión superíndice 3N y resentment en la pareja. Cada uno siente que está cediendo algo importante y la comunicación superíndice 3N se vuelve cada vez difícil. Asterisco, asterisco, la presión superíndice 3N medio tica y el escenario de la perfección superíndice 3N asterisco, asterisco. La presión superíndice 3N medio tica es otro factor crucial. No es lo mismo ser una pareja normal que ser una pareja de celebridades. Cada paso que dan es analizado, criticado y comentado por millones de personas. Los paparazzi los persiguen a todas partes, buscando la foto comprometedora, el gesto de enfado, la seu más menos al de que las cosas no van bien. Y por supuesto, las redes sociales no ayudan. Los fans exigen fotos y vídeos de la pareja, quieren saber cada detalle de su vida privada, les envían mensajes constantemente pidiendo copyright doles que confirmen o desmientan los rumores. Esta constante exposición superíndice 3N puede ser agotadora y generar mucha ansiedad. Además de ese existe la presión superíndice 3N de mantener una imagen de pareja perfecta. Afra y Mert eran considerados un ejemplo a seguir, una pareja envidiable. Tenían que sonreír en cada evento, dedicarse mensajes cariu más menos osos en redes sociales, mostrarse felices y enamorados en todo momento. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo mantener esa imagen cuando las cosas no van bien? ¿CEU superíndice 3 mo fingir felicidad cuando por dentro te ese desmoronando? Esta presión superíndice 3N de mantener una imagen falsa puede ser devastadora para una relación superíndice 3N. La falta de autenticidad y la necesidad de ocultar los problemas pueden generar mucha frustración superíndice 3N y distanciamiento. Asterisco, asterisco, celos en el mundo del espectáculo, un ingrediente peligroso asterisco, asterisco. El tema de los celos es delicado, pero inevitable.
En el mundo del espectáculo, donde la atracción superíndice 3N fúsica y la química en pantalla son tan importantes, los celos pueden ser un veneno lento pero efectivo. Afra y Mert trabajaban con otras personas atractivas, tenuan escenas de besos y de amor con otros actores, y esto, inevitablemente, podía generar inseguridades y celos. No es fácil ver a tu pareja besando a otra persona, aunque sea por trabajo. Requiere mucha madurez y confianza en uno mismo y en la relación superíndice 3N. Pero cuando la confianza empieza a tambalearse, los celos pueden convertirse en una obsesión superíndice 3N y destruir la relación superíndice 3N desde adentro. Además de eso, los rumores y las especulaciones de la prensa rosa no ayudan. Cada vez que Afra o Mert eran vistos con otra persona, los medios se encargaban de avivar las llamas de los celos, inventando historias y creando controversia. Esto sin duda pone a prueba la paciencia y la confianza de ambos. *** Incompatibilidad profunda, Moon se ayuda de la atracción superíndice 3N inicial ***. Pero como decíamos antes, no todo se reduce a factores externos. Al final Afra y Mert son dos personas con sus propias personalidades, sus propias necesidades y sus propios defectos. Y es posible que a pesar de la atracción superíndice 3N inicial y la química en pantalla, no hayan sido compatibles a largo plazo. Quizás tenuan diferentes valores, diferentes intereses, diferentes formas de ver la vida. Quizás sus personalidades chocaban, o quizás simplemente no eran capaces de comunicarse de forma efectiva. Este tipo de diferencias, que pueden parecer insignificantes al principio, pueden ir acumulándose con el tiempo y generar una brecha insalvable. Y es que al final, el amor no lo es todo. Para que una relación superíndice 3N funcione a largo plazo, se necesita mucho Moon que atracción superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Se necesita respeto, comprensión superíndice 3N, comunicación superíndice 3N, compromiso y sobre todo compatibilidad. *** La falta de tiempo y la desconexión superíndice 3N emocional ***. Y llegamos al factor final, pero no menos importante, la falta de tiempo y la desconexión superíndice 3N emocional. En el mundo acelerado en el que vivimos, es fácil dejarse llevar por la vorágine del trabajo y olvidarse de cultivar las relaciones. Afra y Mert estaban constantemente viajando, trabajando en diferentes proyectos, asistiendo a eventos y promocionando sus carreras. No tenían tiempo para verse, para hablar, para compartir momentos juntos. Y cuando finalmente se encontraban, estaban demasiado cansados y estresados para conectar emocionalmente. Esta falta de tiempo y de comunicación superíndice 3N puede generar una desconexión superíndice 3N emocional profunda. La pareja empieza a vivir vidas separadas, a tener diferentes intereses y a sentirse cada vez más distanciada. Y cuando la distancia emocional se vuelve demasiado grande, es muy difícil recuperarla. *** Lecciones aprendidas y un futuro incierto ***. Entonces, ¿cuál es la conclusión superíndice 3N de todo esto? La ruptura de Afra y Mert no es una historia de buenos y malos, de víctimas y villanos. Es una historia compleja con muchos matices y muchos factores que contribuyeron a su final. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son frágiles y requieren cuidado y atención superíndice 3N constantes. Que el amor no lo es todo, y que se necesita mucho Moon que atracción superíndice 3N y pasión superíndice 3N para que una relación superíndice 3N funcione a largo plazo. Y sobre todo es una historia que nos enseña más menos a que es importante ser honesto con uno mismo y con la pareja, y que a veces, la mejor decisión superíndice 3N es seguir caminos separados, aunque duela. Ahora, copyright le depara el futuro a Afra y a Mert. Solo el tiempo dirá. Pero estoy seguro de que ambos tienen un futuro brillante por delante. Son superíndice 3 venes, talentosos y ambiciosos, y tienen todo lo necesario para triunfar en el mundo del espectáculo. En cuanto a su vida amorosa, quizás se encuentren el amor en otra persona, quizás se decidan darse una segunda oportunidad en el futuro. Lo que creo es que ambos han aprendido una valiosa lección superíndice 3N de esta experiencia, y que la utilizarán para construir relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas en el futuro. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya encantado esta versión superíndice 3N Deluxe. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, darle like al vídeo y suscribirse al canal para más chismecitos jugosos.
Hasta la Superíndice 3 Sima. Un abrazo enorme.